identificación de sepsis. Muy buenas tardes, doctor Remy. Buenas tardes, doctor Eric. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Importante como es la C. ¿Ahora sí logran ver mi imagen? Sí, doctor. Ya, entonces, el tema de hoy día, entonces vamos a hacer una revisión de la guía de Sepsis Survival, que es una nueva específicamente para seguir. Más nosotros Doctor Remy, se le está escuchando con eco. Si me pudiese pasar las presentaciones. Aló, doctor Eric, ¿me escucha? Se le está escuchando entrecortado, doctor. Me pasan las presentaciones y yo le voy pasando y usted se conecta vía un celular. Listo, a ver, le voy a pasar entonces la presentación. El doctor se lo pasé a su WhatsApp. A ver. ¿Se ve, doctor? ¿Se ve, por favor? No, no logro verla. Ya, doctora, sí las logro ver. De nuevo, se perdió nuevamente la imagen. Ya, ahora sí. Sí, doctor, listo. Ahora sí las logro ver. Ya. Listo. Ya, doctor, entonces yo le pido cuando me pase la diapositiva. La siguiente diapositiva, doctor. Ya, entonces, como les dije, esta guía ha sido redactada en el año 2021 justamente por un manejo conjunto entre la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos y la Sociedad Europea. La siguiente. Entonces,
En base a este cuadro de sepsis vamos a trabajar conceptos básicos. Son tres conceptos principalmente. El concepto de sepsis, de shock séptico y de falla multiorgánica. Entonces vamos a basarnos en el consenso, en el tercer concepto de sepsis emitido en el 2016, donde mencionan que la sepsis se define más como una disfunción orgánica, que puede ser potencialmente mortal y se da por una respuesta desregulada ante una infección, ¿ya? Acá los puntos importantes que tiene que haber definida la infección, una probabilidad de infección y la disfunción orgánica. Entonces, había un criterio antiguo donde usábamos los criterios de SIRS, donde teníamos que tener 2 de los 4 criterios más lo que era el diagnóstico de infección. Entonces, eso ya ha sido cambiado por la nueva definición. Hay que tomar en cuenta que la sepsis es una respuesta alterada tanto en procesos proinflamatorios y antiinflamatorios, y que compone varios sistemas. Casi todos los sistemas están alterados en una cuadro de sepsis. La siguiente. Entonces, ¿cómo lo define la disfunción orgánica? Entonces, la disfunción orgánica se basa principalmente en lo que es la escala SOFA. Entonces, ahorita vamos a ver el cuadro de escala SOFA, donde nosotros vemos una alteración mayor o igual a 2 puntos y que sabemos que es consecuencia de una infección para hablar de disfunción orgánica. A veces no se sabe el basal de SOFA, entonces siempre se considera como un basal 0 en pacientes que no tienen ninguna comorbilidad conocida. La siguiente. Entonces, esta es la escala SOFA. Entonces, la escala SOFA, como vemos, mide en 6 parámetros: respiración, coagulación, función hepática, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, y le da un puntaje de acuerdo a la alteración que tiene. Y en el cuadrito chiquito vemos los puntajes y qué tanto de probabilidad de mortalidad se presenta a mayor puntaje. La siguiente. Igualmente hay una escala que también se usa, que se menciona en la guía del 2016, que es el QSOFA, o el Quick SOFA, que es una escala bastante rápida, digamos, de 3 puntos: frecuencia respiratoria, sensorio y hipotensión, donde la presencia de 2 de estos puntos, más la confirmación o la sospecha de infección por un germen, nos da el criterio de lo que es una disfunción orgánica. Vamos a ver en la presente guía que ya a esta escala se le ha puesto se le ha puesto cuestionamientos en su funcionalidad. La siguiente. Entonces, pasamos al concepto de shock séptico. Entonces, el shock séptico es la sepsis que definimos con la presencia de hipotensión. Esta hipotensión tiene que ser sostenida en el tiempo, que no mejora con la resucitación de fluidos y requiere el uso de vasopresores, o que tiene un lactato mayor de 2. Entonces vamos a ver que el punto del lactato también es un punto bastante importante tomado en esta guía. La siguiente. Entonces en este cuadrito resumimos los criterios anteriores y los nuevos criterios para definir lo que es sepsis, el antiguo término de sepsis severa que ya no se toma actualmente, y el término de shock séptico, lo que hemos estado mencionando. La siguiente. Entonces, la nueva guía 2021 tiene 6 puntos importantes, que son el tamizaje y tratamiento, infección, la gestión hemodinámica, ventilación, terapias adicionales, resultados a largo plazo y metas. Cada uno tiene dentro de sus puntos una subdivisión donde están cada recomendación. Nosotros vamos a tocar los primeros 5. El último no lo quería tocar porque es más dirigido digamos, a parte administrativa, que lo pueden revisar, pero lo más importante de manejo de sepsis en los 5 primeros. La siguiente. Igualmente queremos tener conocimiento cómo se define una recomendación y una evidencia. Entonces, en este cuadro vemos que todas las recomendaciones que se van a dar tienen un grado de recomendación y un nivel de evidencia. Entonces, ahí vemos cuándo se define una recomendación como fuerte, cuando los beneficios son bastante fuertes, y débil cuando no hay un beneficio bien definido. Igual la evidencia, alto, moderado, bajo o muy bajo, es de acuerdo a si los estudios posteriores que se hagan llegan a cambiar la evidencia, o la evidencia es tan firme que difícil que otro estudio la cambie. Entonces vamos a empezar la siguiente con el punto siguiente. El punto A es tamizaje y tratamiento.
Entonces, acá empezamos con el primer punto, que es la detección de pacientes con sepsis y shock séptico. Entonces, este va a ser el esquema que he trabajado, el número de recomendación, lo que dice la recomendación, y en color verde para que sepan qué tipo de recomendación y el grado. Entonces, empezamos con la recomendación 1. Yo voy a, más que todo, intentar explicar cada recomendación de acuerdo a lo que dice la guía, por qué se da esta explicación. Entonces, la recomendación 1 nos habla de que se debe usar programas para mejorar el rendimiento en el manejo de la sepsis. ¿Qué no quiere decir esto? Que lo que recomienda esta guía es que cada hospital debe tener un protocolo de manejo de sepsis, hecho de acuerdo a su realidad y a sus medios locales. Recordemos que no todos los hospitales en todo el Perú tienen la misma infraestructura y la misma capacidad de laboratorio para hacer un reconocimiento de sepsis. Entonces, esto recomienda que si nosotros hacemos un protocolo hecho a nuestra medida, va a mejorar el manejo de la sepsis, tanto en tiempo de diagnóstico como que manejo. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, recomendación la 2, es lo que decía. En el anterior guía recomendaban usar el QSOFA como escala para determinar, digamos, la presencia de sepsis o shock séptico. Entonces, en la nueva recomendación ya no lo recomiendan que usemos solo el QSOFA. Entonces, recomiendan que podemos usar asociación de varias escalas. El SOFA, el SIRS, el MUPS, que son escalas que miden varios parámetros, cardíaco, hepático, renal, metabólico, para determinar el grado de la sepsis o el shock séptico, ¿ya? Igualmente, como dije, el lactato es un punto bastante importante que lo recomiendan en esta guía. Recordemos que el lactato es una sustancia que aparece cuando hay una disfunción o una mala perfusión de tejidos. Entonces, este lactato está relacionado con la mortalidad. Hemos visto que pacientes con lactato elevado por encima de 4 aumenta marcadamente la mortalidad. El corte que utilizan en la guía es entre 1.6 y 2.5. Entonces, cuando encontramos un lactato por encima de estos valores, habla de que puede ser que el cuadro que debe prestar el paciente es una sepsis severa o ya tentando un shock séptico. Entonces, como sabemos, no todos los hospitales tienen la posibilidad de medir lactato. Entonces, como le dije, es valorar cómo se mide en cada zona, pero es un punto importante es usar el lactato, ¿ya? Ahora, tomemos en cuenta que el lactato solo no nos va a decir, no nos descarte la sepsis ni lo confirma. Es un parámetro más que da la guía como evidencia. La siguiente. Entonces, el siguiente punto es la reanimación inicial. ¿Qué nos dice? Que la sepsis y el shock séptico es una emergencia médica. Debe ser considerada como tal. Entonces, todo paciente que nosotros diagnosticamos sepsis y más aún shock séptico debe ser manejado como una emergencia, un tratamiento rápido, una reanimación rápida, lo más antes posible, porque se ha visto que entre más tiempo pase, la mortalidad aumenta. ¿Ya? Es importante recalcar que para la reanimación se debe usar lo que es en caso de hipoperfusión o shock séptico, es el uso de sustancias cristaloides intravenosas. Entonces acá la guía es bien específica. Recomiendan usar 30 mililitros por kilo de peso en las primeras 3 horas, apenas nosotros veamos que el paciente esté en sepsis o shock. Entonces ese volumen es lo que se debe manejar. Muchas veces nos han enseñado a pasar volúmenes pequeños de 300, 400 centímetros, lo cual se ha visto que no tiene ninguna función o ningún beneficio en el paciente. Son volúmenes altos lo que tengo que manejar y en cortos tiempos para intentar reanimar a nuestro paciente en shock. ¿Ya? Igualmente, la recomendación 6, recomiendo utilizar medidas dinámicas para guiar la reanimación. Entonces, ahí también viene la salvedad de los médicos. Las medidas dinámicas son medir el gasto cardíaco, son medidas invasivas, hacer un ecocardio para ver lo que es la fracción de eyección, que muchas veces no tenemos. Entonces ahí también tenemos otras medidas que vamos a ver más adelante, que que está bien recalcado, y hay un estudio el estudio Andrómeda que ha dicho que sirve, que es el IN capilar. Es un parámetro tan simple y a la mano que nos permite ver si el paciente está bien perfundido y estamos recuperando lo que es la perfusión. La siguiente. Entonces, la siguiente recomendación es sobre el lactato.
nos sugiere la guía que guiar nuestra reanimación en disminuir el lactato sérico en pacientes que lo tienen elevado. Entonces, como les dije, entre más elevación se tenga de lactato, nos habla que hay una mayor hipoxia y una mayor disfunción tisular debido por una mala perfusión. Entonces, si nosotros guiamos nuestra mejora de la perfusión en disminuir este lactato, es una buena guía para ver que estamos yendo por un buen camino, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta que el lactato no solo se eleva por el shock o por la sepsis. Hay que determinar que hay otras causas de elevación del lactato. A veces hay otras enfermedades que pueden elevar el lactato y no necesariamente sepsis. Entonces hay que tener bastante cuidado en esas cosas, ¿ya? Y como les dije, que la comunidad 8, que el higiene capilar, guiado también por otros parámetros, es un buen complemento para medir perfusión. Entonces, el higiene capilar que nos dice que es menor de 2 segundos, en el hecho unguial, entonces nos sirve para orientar y es un parámetro que no requiere mayor, digamos, equipamiento, nada, en comparación de lo que es las medidas dinámicas, que sí requieren a veces medidas que no tenemos en todos los hospitales. La siguiente. Entonces, igual, la meta de la presión arterial, el estudio recomienda, la guía pero recomienda que nosotros nos basemos en la presión media objetivo mayor de 65 milímetros de mercurio, ¿ya? Sobre valores más altos. Se ha visto que en diferentes estudios que cuando nosotros buscamos objetivos, digamos, medir nuestros objetivos más altos, no hay mayor beneficio que usar el de 65. Entonces, nuestra meta siempre debe ser que nuestra presión media siempre debe tener como valor mínimo 65, ya que valores menores de esto, 60, 50, dan una mala perfusión de órganos vitales como cerebro, como riñón, y conlleva mayor riesgo de compromiso de los mismos. La siguiente. Entonces, esta recomendación es importante. Como dijimos, la sepsis y el shock séptico deben considerarse una urgencia inmediata que requiere un manejo agresivo e importante en las primeras horas, las primeras 24, 72 horas. Entonces, esta recomendación nos da que el paciente debe ser admitido en la UCI idealmente las primeras 6 horas. ¿Por qué motivo? Se ha visto que muchos de los parámetros o maniobras que necesita nuestro paciente con sepsis a veces se inician en la emergencia, pero si pasa a un área no monitorizada, como puede ser hospitalización, no se tiene el cuidado y el seguimiento que requieren estos pacientes, aumentando la mortalidad de los mismos o aumentando la estancia del paciente en áreas hospitalarias. Entonces, idealmente se debe pasar a UCI donde va a estar monitorizado invasivamente, idealmente, y tiene digamos, una mejor posibilidad de sobrevivir el paciente. Ahora, como les digo nuevamente, esa es una realidad que se ve en diferentes centros. No todos los centros tienen la posibilidad de tener una cama UCI disponible para el paciente con shock séptico. Es lo ideal. Entonces hay que tener siempre, buscar eso, por eso se habla también al inicio de los consensos, de las guías, protocolos, para que sea un trabajo en conjunto, emergencia, UCI, diferentes de hospitalización, para que cuando venga un paciente en shock o en shock séptico sea una prioridad el ingreso a la UCI. La siguiente. Entonces ahora vamos a hablar sobre la infección directamente. La siguiente. Entonces, acá nos habla sobre el diagnóstico de la infección. Entonces, esta recomendación nos habla que nosotros debemos buscar continuamente el diagnóstico infeccioso en nuestro paciente. ¿Qué significa eso? Que en nuestro paciente debemos buscar el foco infeccioso, sea con exámenes rápidos, cultivos. ¿Por qué motivo? Porque una vez que nosotros tengamos la fuente, podemos determinar si el paciente en verdad requiere antibióticos, qué tipo de antibióticos o suspender antibióticos si no es una causa infecciosa. Entonces es importante intentar buscar la fuente. Como digo, también eso depende de la infraestructura de cada hospital. La siguiente. Entonces, otra cosa importante es en qué momento yo debo iniciar el antibiótico en mi paciente. Entonces, el antibiótico siempre se ha dicho que debe ser lo más rápido posible, idealmente en la primera hora desde que se tenga el conocimiento de la sepsis o el shock séptico, ¿ya? Ahora, también esta guía ha reclasificado también en que si tenemos una sospecha
probable, posible o confirmada de sepsis y si el paciente está con shock séptico o no. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos este esquema que nos habla, en resumen, en qué momento empezar el antibiótico. Entonces, tenemos nosotros, como le dije, la primera definición, si es una sepsis definida o probable. Si nosotros tenemos ese criterio, independiente si está en shock o no está en shock, el antibiótico debe empezarse lo más antes posible, en menos de 1 hora de reconocido este evento. En cambio, si la sepsis es posible, o sea, no tenemos una certeza absoluta de que sea una sepsis, pero nuestro paciente está en shock, igualito, se le empieza antibiótico en la primera hora. O si es una sepsis posible y el paciente no tiene shock en ese momento, podemos hacer estudios rápidos o evaluaciones rápidas para determinar si es una causa infecciosa o no infecciosa, en la cual está la historia clínica detallada, el examen físico y algunos estudios que nos den. Y ahí podemos incluso extendernos hasta 3 horas para determinar si es infección y poder dar antibiótico. Entonces, esta guía nos da esa posibilidad de extender hasta 3 horas cuando la sepsis es posible y nuestro paciente no esté en shock. Entonces, hay que tomar en consideración ese punto, porque también vamos a ver que el uso de antibióticos sin tener la certeza de shock es contraproducente. La siguiente. Entonces, los biomarcadores. Entonces, nosotros siempre se ha buscado qué estudio, qué prueba podemos tener para confirmar o descartar infección y ver los antibióticos. Entonces, mucho se habló de la famosa procalcitonina. Esta procalcitonina, que es una hormona que normalmente se libera en cantidades ínfimas por la paratiroides, se ha visto que cuando hay cuadros de sepsis y más aún shock, comienza a ser liberada en exceso por las células dañadas. Pero se ha visto que no es un marcador muy confiable para decidir el inicio o no de antibióticos, ¿ya? Entonces, usar solo procalcitonina para definir mi procalcitonina está alta, le empiezo antibiótico, o está normal, no le inicio, no es recomendado por la guía. Te conviene que se puede usar, pero siempre usándolo con otros parámetros. Pero usarlo solo, la procalcitonina no la recomienda la guía. La siguiente. Entonces, ahora también, en cuanto a la elección de antibióticos, la guía, como les dije, no nos va a decir usar tal antibiótico para tal enfermedad. Entonces, esta guía más nos habla en general. Entonces, acá, en las primeras 2 recomendaciones que vamos a ver es el caso de los MARS. Nosotros sabemos que los estafilococos metilino resistentes son unas bacterias que están en aumento bastante por el mal uso justamente de antimicrobianos o el uso prolongado en casos que no sea necesario. Entonces, esta guía nos hace recomendación que cuando nosotros tengamos un alto riesgo de que el paciente sea portador de un MRSA, use un antibiótico empírico. Recordemos que siempre se empieza con antibióticos empíricos porque no se sabe todavía la etiología confirmada, para cubrir. Ahora, ¿cuáles son estos, digamos, factores de riesgo que nuestro paciente podría tener para tener un MRSA? Tenemos, si el paciente ya tiene un antecedente que anteriormente tuvo un estafilococo resistente, cuando nuestro paciente ha venido usando antibióticos endovenosos bastante tiempo por otras patologías, antecedentes de infecciones cutáneas recurrentes, las úlceras varicosas, las úlceras diabéticas que son bastante frecuentes, lo que es heridas crónicas, como dije, las úlceras varicosas, presencia de dispositivos invasivos, pacientes que tienen a veces catéteres tipo por oncológicos que tienen bastante predisposición, o válvulas protésicas, pacientes en hemodiálisis también, porque el hecho de estar constantemente siendo pulsados para acceder a la hemodiálisis también es un factor de riesgo. El paciente que ha estado hospitalizado recientemente también tiene un alto factor de riesgo que pueda tener un MRSA, o que la enfermedad sea grave, o sea, que nuestro paciente venga con un cuadro séptico o shock séptico bastante grave, con compromiso de varios órganos, entonces nos habla que puede tener un MRSA. Entonces ahí hay que valorar que nuestro antimicrobiano empírico que usemos cubra MRSA. Tal vez una vancomicina. La siguiente. Entonces, los segundos puntos que utiliza la guía es el uso de medicamentos pensando en bacterias multilogo resistentes. Igualmente, excluyendo a los MRSAs, tenemos bastantes bacterias que actualmente la multilogo resistencia está aumentando, igualmente por el uso
mal uso de los antibióticos o el uso indiscriminado. Entonces, igualmente hay que ver acá si nuestro paciente tiene un alto riesgo de que tenga estas bacterias multidor resistentes, hay que usar antimicrobianos, principalmente de cobertura gram negativa para el uso de empírico. Igualmente también en caso que el riesgo sea bajo, no empezar con agentes, digamos, agresivos. A veces, cuando vemos un shock séptico, vamos a empezar con banco mero de frente sin haber evaluado bien la conducta del paciente. Son pacientes jóvenes, sin ninguna enfermedad concomitante, inmunosupresora, y les queremos poner, digamos, banco mero de frente. También hay que valorar eso, hay que no ir escalando antibióticos, no empezar, digamos, desde el último escalón, sino empezar un escalón bajo y ir aumentando de acuerdo al paciente. Entonces también, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos hagan pensar que nuestro paciente puede tener un germen multidor resistente? Ahí tenemos que en nuestro paciente igual, que tenga un antecedente de haber tenido una bacteria multidor resistente en una infección previa. Prevalencia, saber si en nuestro medio local, cómo es la prevalencia de drogas multidor resistentes, si son bastante frecuentes estas bacterias o es una zona donde no hay mucha prevalencia de multidor resistencia. Que nuestro paciente sospechemos que la bacteria que tenga sea hospitalaria, que sea un paciente que constantemente accede a servicio de salud y que este germen haya sido adquirido en el hospital. Igualmente, lo que es el uso de antibióticos empíricos en los últimos 90 días. Aquellos pacientes que han usado antibióticos empíricamente, se automedicaban con medicamentos frecuentemente por infecciones, incluso a veces ni siquiera bacterianas, tal vez virales, pues el paciente se automedicaba, tiene alto riesgo de que ya haya generado algún tipo de bacteria resistente en su propio organismo. Y pacientes, bueno, la guía, como está hecho en Estados Unidos, pacientes que viajen a zonas endémicas de bacterias multidor resistentes. También hay que tomar en cuenta, si el paciente viene de una zona donde sabemos que es altamente prevalente tal o cual bacteria, también hay que pensar en eso. ¿Ya? La siguiente. Entonces, también nos habla de la terapia antifúngica. Recordar que la presencia de hongos en los pacientes con shock séptico o sepsis se ve más que todo en pacientes con estancias prolongadas y en UCI, donde muchas veces ya el paciente es colonizado inicialmente por hongos y después ya infectado. Entonces, hay que ahí también valorar si el paciente tiene un alto riesgo de infección por hongos o no lo tiene, para ver si amerita empezar una terapia antimicótica. La siguiente. Entonces, en la tabla siguiente vemos, según la guía, cuáles son, cuáles son los factores de riesgo para pensar en cada uno de las siguientes bacterias, o de las siguientes infecciones fúngicas, como puede ser cándida, como puede ser hongos endémicos tipo criptococo, histoplasma, o como puede ser, digamos, bacterias invasivas. Entonces, hay que recordar que todos estos factores que nos mencionan acá en la guía no son, digamos, específicos para el paciente, son que nos orientan a que puede ser. Un ejemplo, la neutropenia. La neutropenia también la guía la menciona bastante, que no porque el paciente tenga neutropenia, inmediatamente va a pensar que es hongo y le va a empezar un antifúngico. Nos habla generalmente cuando, por ejemplo, la neutropenia nos habla cuando un paciente ha estado con una neutropenia febril, con tratamiento de 4 a 7 días de antibiótico bien llevado, y a pesar de eso el paciente sigue empeorando, no tiene una buena respuesta, ahí podría pensar que esa neutropenia sea causada por un hongo. Entonces ahí también tengo que ver cuál elección de hongo va a ser de acuerdo a estos criterios. ¿Ya? Entonces es, como digo, siempre hay que ver si tiene alto riesgo o bajo riesgo de hongo. Entonces, en general vemos cuando nuestro paciente es inmunosuprimido, tiene catéteres o dispositivos eh, insertados, cuando son pacientes que usan drogas ilegales, hemodiálisis, pacientes inmunosuprimidos con corticoides en altas dosis, o tienen antecedentes de algún trasplante, son más de mayor riesgo para hongos. La siguiente. Y también hacen una recomendación sobre lo que es la terapia antiviral. Entonces, la guía, lo que han hecho los revisores, han revisado varios estudios sobre infecciones virales y ellos no llegan a ninguna recomendación sobre recomendar si sí o si no antigentes virales, porque lo que se ha visto que es bastante baja la prevalencia de infecciones de sepsis por infecciones virales. Según los estudios, hablan que es menos del 4% de las infecciones sépticas son causadas por virus. Antiguamente, el más común, el más estudiado,
era lo que era la influenza. Actualmente el SARS-CoV-2 que está en mora, o también no se ha visto que la sepsis sea directamente causada por él, sino que la SARS-CoV-2 conlleva a una sobreinfección bacteriana. Entonces, el usar o no antivirales ya queda bastante al criterio de médico tratante. La siguiente. La siguiente recomendación es sobre la entrega de antibióticos. Entonces, lo que usan acá siempre hay la duda, ¿cómo dar mi antibiótico? ¿Cómo darlo? ¿En qué tiempo? ¿En qué frecuencia? Entonces, acá nos recomienda, principalmente la guía se ha dictado de los beta-lactámicos, que son los más comúnmente usados, sobre el usarlos. Horario, por ejemplo, ceftriaxona cada 24, pipertazo cada 6, o darlos en bolos, o darlos en infusión. Entonces, la guía recomienda, de acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos en lo que es la sepsis, que es más recomendable darlo en una infusión continua o una infusión de mantenimiento que darlo solo en bolos en horarios. Entonces, ¿qué recomienda la guía? Que yo dar mi primer, digamos, bolo inicial, por ejemplo, usemos la pipertaz. Entonces, damos la piperacina tazobactam, un bolo inicial en menos de 30 minutos y después podemos dar una infusión. Sea una infusión continua en la cual se da en las 24, se divide la dosis cada 6 horas y te da continuamente en las 24 horas la infusión continua, o dalo en la mitad del intervalo convencional. Ejemplo, si yo usar piperacina tazobactam cada 6 horas, lo doy de infusión de 3 horas, como que en 3 horas doy la infusión de piperacilina, descansa 3 horas y después vuelve a empezar la infusión. Entonces eso depende bastante de dónde está el paciente, está en un área de cuidados intensivos, y tengo el equipamiento para dar esta infusión continua y el personal que pueda monitorizar. Muchas veces en salas comunes es difícil que una enfermera esté dedicada a un solo paciente para ver que pase la infusión continua, que esté monitorizado. Entonces, como digo, es bastante ver dónde está el paciente. La siguiente. Igualmente, esta guía da bastante énfasis a la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos. Entonces, hay que recordar que la sepsis, al haber una alteración de muchos órganos, incluso la depuración, lo que es las alteraciones de uso de otros medicamentos que pueden interferir, entonces nos recomienda la guía que hay que intentar optimizar el uso de antibióticos de acuerdo a las farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de los medicamentos. Entonces, esto es bastante difícil porque nosotros no tenemos rutinariamente medición de medicamentos en vía sanguínea para ver cuál es el MIG, el valor medio. Entonces, esta es una declaración de mejor de práctica, tampoco es que hay una evidencia que respalde, entonces lo que orienta esta recomendación. La siguiente. Igualmente, algo que siempre nos han enseñado desde la etapa básica de medicina, es que nosotros debemos siempre intentar retirar la fuente, digamos, de infección. Entonces, estas recomendaciones nos hablan que ante la presencia de una fuente infecciosa, nosotros debemos retirar, sea un absceso, sea un tejido necrótico, un dispositivo que sepamos que esté contaminado, o algún otro, digamos, foco infeccioso, debemos intentar retirarlo lo más antes posible, ya que se ha visto que a medida que nosotros retiremos esta fuente puede mejorar la evolución del paciente. Entonces, no, la guía nos da un parámetro que donde dice que nosotros desde que comenzamos a manejar al paciente debemos intentar que de las primeras 6 y 12 horas se debe retirar este foco infeccioso, que es ventajoso. He que entre más tiempo pase, digamos, el foco infeccioso, como que la supervivencia va disminuyendo. Entonces, nosotros debemos guiar, digamos, nuestras metas, que en esas 6, 12 horas, intentar retirar. Si es un cuadro, digamos, quirúrgico, digamos, una colecitis severa, una apendicectomía complicada, intentar hacer que el paciente llegue a sala, retirar este foco infeccioso para mejorar. Igualmente, si es un acceso vascular el que está infectado, siempre debemos intentar retirarlo siempre y cuando logremos tener otro acceso. Un ejemplo, un catéter venoso central que sepamos que está contaminado, o un catéter tubulizado. Si podemos tener un acceso ya fijo, digamos, un nuevo acceso, se debe intentar retirar este acceso para evitar que siga la infección. La siguiente. Igualmente, algo que es más difícil y a veces muy reacio en nuestro medio es desescalar antibióticos.
Entonces, nosotros siempre debemos, y como dijo la guía, es identificar el germen, el patógeno, saber qué germen es y cuál es su espectro antimicrobiano, o sea, si es, a qué es sensible, a qué es resistente. Entonces, diariamente nosotros debemos valorar o vigilar a nuestro paciente con la intención de que las terapias sean las más cortas posibles y reducir antibióticos o desescalar. Puede ser que por mi criterio al inicio yo le empecé un ejemplo, una vancomicina meropenem, y me sale el cultivo que es una Escherichia coli sensible a ceftriaxona, por ejemplo, o sensible a penicilina. Entonces debo desescalar a un nivel medio. No porque esté con Bancomer y me salió sensible a Bancomer, o también ceftriaxona, sigo en lo alto. Siempre se debe buscar desescalar. Y más adelante voy a ver cuál es el tiempo óptimo. La siguiente. Igual, la duración de antimicrobiano. Entonces, se ha hecho varios estudios en cuál es la terapia más larga o más corta que se debe usar. La siguiente. Entonces, en este cuadrito vemos diferentes estudios donde han usado cortos tiempos de duración y tiempos largos de duración. Y se ha visto que no hay ninguna diferencia estadística entre usar tiempos cortos de antibiótico y tiempos largos de antibiótico. Como ven en la tablita, ejemplo de neumonía, la media corta es más o menos 5 días. Entonces, un paciente con una neumonía con 5 días de antibióticos podría ser suficiente para controlar la infección, ¿no? Y no llegar a los famosos 10 o 14 días que a veces usamos. Igualmente en bacteriemia, infección urinaria, donde la media son 5 o 7 días de antibióticos para combatir. Entonces, lo que nos dice la guía es que debemos usar los regímenes más cortos de antibióticos en el cual nosotros veamos que nuestro paciente ya llegó una cura o ya está, digamos, controlada la infección y cortarle el antibiótico, no llegar, digamos, hasta dosis, digamos, de 20, a veces el paciente que está 25 días con antibiótico y le seguimos dando y a pesar que el paciente ya clínicamente, laboralmente muestra una negatividad de infección. La siguiente. Igualmente, ¿qué dice? Acá habla, ¿qué biomarcadores podemos usar para suspender antibióticos? Entonces, acá lo menciona como punto importante la procalcitonina. Como le dije al inicio, la procalcitonina no está recomendada para iniciar antibióticos, pero sí la recomiendan para evaluar la suspensión de antibiótico junto con lo que es la evaluación clínica. Entonces, no solamente es que mido procalcitonina y si está normal suspendo y si está alto continúa. No, hay que valorar. Entonces, acá siempre se debe tener como un basal, digamos, de procalcitonina y hacer seguimiento cada 3, 5 días de la procalcitonina y ver si va descendiendo el valor o va bajando el delta, que hay diferentes fórmulas de delta procalcitonina para ver en qué momento yo puedo decidir suspender el antibiótico a mi paciente. Entonces, este es un marcador que sí lo recomienda la guía, si bien es una recomendación débil, pero lo recomienda como una ayuda para decidir en qué momento suspender antibiótico. La siguiente. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la gestión hemodinámica de nuestros pacientes. La siguiente. Entonces, acá vamos a ver lo que es manejo de fluidos. Como dijimos al inicio, la guía recomienda el uso de fluidoterapia inmediatamente apenas se reconozca hipoperfusión o shock, idealmente 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Entonces, acá recomiendan que se debe usar como primera línea los cristaloides. Entonces, como la anterior guía recomienda, también no recomienda el uso de lo que es coloides o gelatinas, porque se ha visto que el hecho de usar gelatinas o cristaloides es lo mismo y por, digamos, costos y por beneficios, se recomienda cristaloides. Algo también que recomienda bastante es que no usemos la solución salina normal, el famoso cloruro de sodio, sino usemos cristaloides balanceados. El más común que tenemos es el lactato Ringer. ¿Por qué motivo? Porque se ha visto que el hecho de usar cloruro de sodio como, digamos, como único cristaloide de reanimación, tiene algunos efectos negativos, como puede ser causar una acidosis hiperclorémica, puede causar vasoconstricción renal, a veces aumenta el aumento de citoquinas inflamatorias, y hasta se ha visto casos de daño renal por el uso de cristaloide. Entonces, idealmente sería usar lo que es, digamos, un cristaloide balanceado, el lactato Ringer. También tomando en cuenta que no es accesible en todos los hospitales o todos los establecimientos de salud. A veces solamente la única solución que tenemos a la mano es la solución
de cloruro de sodio, entonces hay que usar, ¿ya? Igualmente esta guía menciona la albúmina, pero la menciona cuando el paciente ha recibido grandes volúmenes de cristaloides y aún así no se logra revertir el shock o la sepsis. Entonces ellos recomiendan, por el famoso presión oncótica, se puede asociar el uso de albúmina. Claro que la recomendación es débil, pero recomiendan, realmente en pacientes que han usado grandes volúmenes, podría usarse el albúmina. También es controversial porque hay otras líneas que hablan que no se debe usar albúmina en pacientes con shock. Entonces, la guía, digamos, en este caso la recomienda como en grandes volúmenes. La siguiente. Igualmente, como dijimos, no usar lo que son almidones ni gelatinas como el hemacel o sustancias así, porque se ha visto que no hay mayor beneficio y sí se pueden ver mayores riesgos. La siguiente. Entonces, el uso de agentes vasoactivos. Entonces, acá es importante recordar que antiguamente siempre se decía, empecemos cristaloides, empecemos dándole líquido, vamos mejorando, vamos dándole 1, 2, 3 litros y vemos. Y después de 2, 3 horas de cloruro no mejoró la presión, recién empiezo aminas. En este caso no. La guía recomienda que se debe usar en simultáneo cristaloides con aminas. O sea, ya no es esperar primero si responde a cristaloides o no y recién aminas. Pues acá se conviene usar en simultáneo. Siempre va a buscar nuestra meta de una PAM mayor de 65. Y siempre el cristaloide de primera línea es la norepinefrina. Se ha comparado con dopamina, vasopresina, epinefrina, celeprezina, angiotensina 2 y siempre la vasopresina se recomienda como el primer vasopresor de elección. ¿Por qué? Porque tiene un mejor efecto sobre el manejo de la hipotensión y no tiene los efectos indeseables como aumento de la frecuencia cardíaca como lo tiene dopamina los otros. ¿Ya? También se ha visto que en los estudios que la norepinefrina disminuye la mortalidad y tiene menor riesgo de arritmia. Ahora, igualmente, lo volvemos a decir, si en nuestro medio no tenemos norepinefrina a disposición, y a veces la más frecuente la dopamina o la epinefrina se usan como alternativas. Pero siempre hay que buscar la manera de intentar llegar a la norepinefrina. Igualmente, si nuestro paciente, a pesar de tener la norepinefrina, no llegamos a los valores deseados del PAM de mayor de 65, el segundo vasopresor en agregar debe ser la vasopresina. ¿En qué momento agregarlo? Como dice en la parte amarilla, cuando nosotros estemos en un rango entre 0.25 a 0.0 microgramos kilo por kilo de peso por minuto de norepinefrina y no llegamos digamos, al rango que deseamos, podemos empezar la vasopresina. Ahora, recordad que la vasopresina no es de acuerdo a dosis por kilo, es una dosis exacta, que es 0.03 unidades por minuto. Entonces, más de esa dosis no se recomienda usar, algunas guías dicen hasta 6. Pues he visto que entre más dosis ya se aumenta el riesgo de isquemia cardíaca, las isquemias digitales o la isquemia esplácnica. Entonces, la vasopresina, la dosis ideal es 0.03 unidades por minuto. Y esa es la dosis que se debe usar como máximo. La siguiente. Igualmente, si nosotros vemos que con noradrenalina y vasopresina no llegamos a nuestro objetivo, la siguiente droga que recomienda la guía es empezar la epinefrina, la infusión de epinefrina. Entonces, esta guía nos recomienda, digamos, como esta escala, este escalonamiento. Siempre recordar que no debemos llegar a las dosis topes de cada uno para recién empezar. Siempre que, cuando vemos que ya tenemos en la dosis intermedia y no llegamos al objetivo, intentar agregar un vasoactivo más. Igual, si va mejorando, ir desescalando vasoactivos. ¿Ya? No recomienda en esta guía usar la terlipresina. A veces se usa la terlipresina como droga de rescate para el shock. No lo recomienda la guía. La siguiente. Lo que sí recomienda la guía es cuando nosotros tenemos la sospecha que nuestro paciente tiene una disfunción cardíaca como causa del shock también, se puede cambiar sea la epinefrina o no epinefrina a dobutamina. Con esto, con la intención de mejorar lo que es el gasto cardíaco. ¿Ya? Igualmente, no recomienda la guía el uso del levosimendan en pacientes específicamente en shock séptico. Recordemos que el levosimendan más que todo está recomendado en pacientes con un shock de tipo cardiogénico o por un stunning cardíaco, después puede ser un
paro cardíaco, una reanimación, ahí se usa el levosimendan, no en pacientes que la causa del shock es un shock séptico. ¿Listo? Igualmente, todo paciente que empieza minas idealmente debe tener un control invasivo, lo que es una línea arterial. Entonces, con más puntos se refuerza el paciente de ingreso a UCI, ya que el monitoreo de línea arterial es casi exclusivo en la UCI. Difícil que haya un monitor de línea arterial fuera, digamos, de la UCI. Ahora, igualmente, a veces tenemos la duda, si nuestro paciente va a empezar a minas, ¿le puede empezar en vía periférica o sí tengo que colocarle un catéter central para empezar, digamos, las aminas? Esta guía nos recomienda que si el paciente tiene que empezar vasopresores y solo tengo vía periférica, le tengo que empezar por esa vía periférica. Intentar lo más antes posible conseguir una vía central y pasarla a la vía central, pero no debe demorar mi inicio de vasopresores el no tener una vía central. A veces es dificultoso o por el estado del paciente es difícil conseguir una vía central, un catéter central. Entonces puede empezar en vía periférica y después ya, cuando esté central, pasarlo a ese catéter. La siguiente. Entonces, ahora vamos a pasar al punto de ventilación, la siguiente. Entonces, acá la ventilación, en sí el punto de ventilación de esta guía es más que todo parecido a los manejos de los pacientes con distrés respiratorio. Entonces, acá la guía nos habla sobre lo que es el objetivo de oxígeno. Entonces, acá nos habla que no hay pruebas suficientes para hacer una recomendación sobre el uso de objetivos de oxígeno. Entonces, ¿qué nos habla? Que en qué momento, digamos, nuestro paciente debe usar oxígeno, si cuando está saturando 92, 94, 90, o cuando el APO2 está menos de 70. Entonces, esta guía no nos da una recomendación objetiva. Entonces, no logran dar una, digamos, una recomendación ahí. La siguiente. Igual. Entonces, acá también hablan de lo que es la terapia de alto flujo sobre la terapia invasiva. Entonces, actualmente, digamos, por el contexto de la pandemia, se han hecho bastante, digamos, comunes el uso de lo que es la cánula de alto flujo nasal. Entonces, esta guía recomienda que si nuestro paciente tenemos esa cánula como accesible en nuestro hospital, usarla en vez de llegar a la ventilación invasiva. Recordemos que hay criterios para saber en qué momento nuestro paciente es candidato a alto flujo y en qué momento invasiva, más que todo el índice IROX, que cuando sobrepasa o no llega al objetivo del índice IROX, entonces podemos pasar a la ventilación invasiva. La siguiente. Entonces, en ventilación invasiva también no hay una recomendación específica para ver sobre el uso de ventilación invasiva en comparación con ventilación invasiva. Entonces, no hay que sea mejor una u otra. Entonces, acá lo importante es valorar en qué momento se usa la invasiva y la no invasiva de acuerdo al estado del paciente. La siguiente. Entonces, lo importante, durante el uso de ventilación mecánica siempre se ha manejado lo que es la ventilación mecánica protectiva, lo que es el famoso baby lung, que es la recomendación en no usar ni presiones altas ni volúmenes altos con la intención de no causar un barotrauma a nuestro paciente. O sea, esta guía nos recomienda, como la guía, digamos, del manejo de distrés, que nuestro volumen corriente debe ser volúmenes corrientes bajos, lo que recomienda 6 mililitros por kilo de peso. Recordad que cuando nosotros manejamos ventilación mecánica se usa el peso ideal del paciente, no el peso real. Se usa este peso de acuerdo a la talla del paciente. Entonces, siempre se ha manejado ventilación volúmenes bajos, de 4 hasta 6 milímetros en contracorriente, lo que antes usaba volúmenes altos como de 10, 12. Entonces, esta guía recomienda siempre usar volúmenes bajos. Igualmente, que cuando nosotros ventilamos a nuestro paciente, la presión meseta o la presión pico no debe ser más de 30 centímetros de agua, ya que se ha visto que presiones más altas dañan el alveolo, causa mayor inflamación del alveolo e impiden un adecuado intercambio gaseoso. Igualmente, sobre el uso de la PIP. Entonces, estas guías recomiendan, como digamos en la guía de distrés, y lo que se usa bastante en lo que es ventilación en pacientes COVID, el uso de PIP altas. Entonces, se ha visto que el usar PIP altas en valores de 12, 14, ayudan a mejorar el intercambio gaseoso al tener el alveolo abierto. También recordar que el hecho de usar PIP alta tiene contraproducencia, disminuye el gasto cardíaco, puede haber mayor también daño alveolar, entonces hay que estar valorando cuál es el valor de PIP adecuado. Pero lo que recomienda la guía es usar PIP altas. Antiguamente se tenía miedo a usar la PIP alta,
se pensaba que iba a hacer mayor daño, mayor ruptura de alveolos, pues he visto que no, que el hecho de usar PIB en valores de 12, 14, mejora la oxigenación de nuestro paciente. La siguiente. Igualmente, lo que recomienda la guía es usar volúmenes corrientes bajos. Entonces, sí, eso va de la mano con lo que es el volumen viral, que es de 6 mililitros por kilo. Entonces, acá usar volúmenes de 300, 400, lo recomendable en vez de usar volúmenes de 600, 700. La siguiente. Igualmente, lo que es las maniobras de reclutamiento, es un punto bastante utilizado en ventilación mecánica, es el reclutamiento alveolar, lo que son terapias para reclutar alveolos. Hay diferentes terapias. La más común, digamos, es la llamada 40-40, que es usar PIP de 40 durante 40 segundos con presión de soporte cero para intentar reclutar alveolos. Entonces, lo que recomienda la guía es que se usen las maniobras tradicionales que se usan en cada hospital. Entonces, para eso ya hay que ver cada hospital es que coge su esquema específico de reclutamiento, entonces se recomienda usar eso. Y también recomienda que no se utilice una titulación de estrategia de PIB incremental. ¿Qué significa eso? Que ir incrementando exponencialmente el PIB. Entonces, recomiendan usar protocolos, el protocolo más tradicional que se use en cada hospital. La siguiente. El famoso decúbito. También se ha visto bastante en esta pandemia principalmente, que el hecho de hacer la pronación a nuestros pacientes ha tenido una gran ayuda al reclutar zonas hipoperfundidas e hipoventiladas y ayudar a lo que es el intercambio gaseoso. Digamos, ha sido una estrategia que literalmente ha salvado vidas en esta pandemia. Entonces, esta guía también recomienda que esta ventilaciones de cúbito prono en pacientes con sepsis es bastante recomendable, como se una recomendación bastante fuerte. Y se recomienda usar más de 12 horas diarias. Durante la pandemia ha habido diferentes esquemas que se han usado. Un esquema que nosotros usábamos era mantener al paciente pronado las primeras 72 horas de acuerdo a respuesta, despronarlo 6 horas y usar la pronación diaria de 12 horas pronado y 6 horas descansaba. Entonces, con esos esquemas se está manejando y pacientes han usado bien. El uso de los bloqueantes, los bloqueantes neuromusculares, también se recomienda acá usar bolos intermitentes en vez de bolos continuos. En ventilación mecánica siempre se ha intentado que el paciente esté lo más acoplado posible al ventilador mecánico. Entonces, siempre se ha intentado usar lo que es la infusión continua de los bloqueantes neuromusculares, difusión continua de curonio, rocuronio, pero siempre tenemos el gran problema que cuando se usa en mucho tiempo, tiene gran dificultad para el destete posterior y para la extubación posterior. Entonces, esta guía recomienda no usar la infusión, sino usar bolos intermitentes para intentar mantener al paciente, digamos, acoplado al ventilador mecánico. La siguiente. La famosa membrana extracorpórea o ECMO. Entonces, nosotros siempre se ha usado este medio de apoyo cuando el paciente fracasa la ventilación mecánica, cuando vemos que el paciente está en parámetros tope de ventilador y no conseguimos mejorar la oxigenación, la presión de oxígeno, la saturación. Entonces, esta guía recomienda usar el ECMO, pero más que todo en lugares donde se tenga la disposición del ECMO y el centro tenga experiencia. Entonces, en el Perú, por lo menos que yo sepa, el único centro donde se tiene esto es en Lima, en el Revaliati o el INCOR. Entonces, como es muy poco accesible en centros periféricos como somos nosotros, que tengamos acceso a esta membrana, esta corpórea. La siguiente. Y también vamos a hablar de las terapias adicionales. La siguiente. Entonces, acá vamos a ver diferentes terapias, drogas que recomiendan o no se recomienda su uso. Entonces, un punto bastante controversial siempre ha sido el uso de corticoides. Entonces, ¿qué recomienda la guía? La guía recomienda el uso de corticoides cuando nuestros pacientes, a pesar de los requerimientos de vasopresores, no llegamos digamos, a la meta que deseamos. Entonces, recomiendan que siempre debe ser el más usado es la hidrocortisona. Y se recomienda darlo, sea en bolos de 50 miligramos cada 6 horas o en infusión continua.
¿Y cuándo debes iniciarse eso? Cuando mi paciente está con una dosis de epinefrina o norepinefrina mayor a 0,25 microgramos, más de 4 horas y no logre el objetivo. Si yo tengo esa salvedad, mi paciente está con norepinefrina, más de esa dosis, independientemente si tiene vasopresina u otro vasopresor, más de 4 horas y no logra el objetivo, se puede usar la hidrocortisona, y eso en base al hecho de la posible insuficiencia suprarrenal, secundaria a sepsis, o una insuficiencia suprarrenal, digamos, primaria. La siguiente, lo que es la purificación de sangre. Antes se usaban lo que eran los hemopurificadores. Entonces, esta guía recomienda que no se debe usar eso. No se ha visto que haya evidencia de que mejore o ayude. Igualmente, tampoco ninguna otra técnica de purificación de sangre, lo que es la plasmaféresis, eso no lo recomiendan aquí. La siguiente. Igual, el objetivo de transfusión, siempre se ha hablado del criterio de transfusión y se ha visto que se recomiendan usar transfusión, digamos, de acuerdo a los parámetros. Siempre se usa el parámetro de 7 miligramos por decilitro, la hemoglobina de 7, como el criterio de corte, ¿ya? Pero no debe basarse solamente en ese criterio. A veces se usan criterios hasta de 8 cuando el paciente tiene patologías que requieran mayor aporte de oxígeno, digamos una isquemia cardíaca, una hipoxemia grave o hemorragias agudas, donde el criterio podemos subir hasta 8. La siguiente. Igual, las inmunoglobulinas, siempre como se planteaba la posibilidad de un proceso preinflamatorio, se planteaba que las inmunoglobulinas podrían tener un medio de regulación neurohumoral, digamos, en estas casos. Esta guía recomienda no usar las inmunoglobulinas como parte de la terapia de sepsis. La siguiente. La profilaxis de úlceras. Entonces, sí es bastante recomendable, digamos, principalmente lo que es los pacientes con sepsis o shock séptico tienen un alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, principalmente por el estrés, digamos, que tiene el paciente. Entonces, sí recomiendan el uso de profilaxis para úlcera de estrés, ya sea usando lo que es, digamos, inhibidores de la bomba de protones o los H2 para medios. La siguiente. Igual, para la prevención de tromboembolismo, siempre recordar que nuestro paciente postrado tiene alto riesgo de hacer un tromboembolismo venoso, sea periférico o central. Entonces, siempre se recomienda que se dé una profilaxis para el tromboembolismo, sea con heparinas de bajo peso o heparinas fraccionadas, siempre y cuando no haya una contraindicación para tratamiento, un sangrado activo o algún proceso, digamos, que contraindique. ¿Ya? Entonces siempre se recomienda usar, digamos, la heparina de bajo peso para la profilaxis de trombosis y no usar las medidas mecánicas, o sea, las medias de contrapulsación, porque no se ha visto que es mejor. Mejor es la farmacológica. La siguiente. Igualmente, la terapia de reemplazo renal. Muchas veces nuestros pacientes en sepsis, en shock séptico, llegan a tener falla renal, sea por diferente causa, por la misma sepsis que esté dañando el riñón, o porque el shock ha sido tan severo que ha causado una falla de renal. Entonces nos recomienda que sí usemos la terapia de reemplazo renal, sea continua o intermitente, cuando el paciente lo requiera, ¿ya? Y no se debe usar cuando no hay una indicación definitiva. O sea, muchas veces se quiere usar terapia de reemplazo renal cuando el paciente tiene, digamos, un lactato mucho tiempo alto o porque el potasio no baja. Entonces hay que tener bien claro los criterios de cuándo se debe indicar la terapia de reemplazo renal. La siguiente. Igual, el control de glucosa. Siempre se ha manejado que los pacientes críticos, la glucosa no debe sobrepasar los 180 miligramos por decilitro. Ahí se usa lo que es es mejor usar lo que es la infusión continua de insulina que los bolos. Y siempre en nuestro rango, nuestro objetivo debe ser entre 144 y 180. Entonces, ahí ya hay diferentes guías para usar lo que es cuándo incrementar, cuándo disminuir la infusión de insulina de acuerdo a los deltas de los controles. La siguiente. Igual, la vitamina C, que ha estado bastante en moda, digamos, en boga, ahora incluso ahora en la pandemia, una línea, digamos, una corriente que quería
aplicar vitamina C como parte del tratamiento para el COVID, todo eso, pero también se ha visto que la vitamina C no tiene ninguna función o una mejora en el uso en pacientes con sepsis y shock séptico, entonces no se recomienda. La siguiente. Igualmente, la terapia con bicarbonato. Muchas veces se ha visto pacientes que le ponen, digamos, a la infusión, digamos, digamos, de hidratación, bicarbonato, entonces no, se ha visto que no se debe usar el bicarbonato rutinariamente, a menos que sea necesario o indicado. Cuando hablamos de una acidosis metabólica grave, ellos usan el corte 7.2 de pH o una lesión renal aguda donde necesita indicar el uso de bicarbonato, pero de rutina, solo por el hecho de tener shock séptico y acidosis, no se recomienda el uso de bicarbonato. La siguiente. La nutrición. Igualmente, nosotros, bueno, este es bicarbonato, igual es de bicarbonato, perdón, igualito también lo que le había dicho, la siguiente. Bueno, entonces, con eso termino la presentación, como les dije. Mi intención en esta revisión de la guía no ha sido directamente, digamos, mostrar o, ¿cómo se llama esto? Determinar cuál era la mejor o la peor, digamos, el manejo propio de la sepsis, sino he intentado darles algunos puntos o parámetros para guiar su manejo diario, digamos, de la sepsis. Recordemos que toda esta guía se basa principalmente en recomendaciones de acuerdo a estudios realizados, sean observacionales o bien realizados, y las recomendaciones son débiles o fuertes de acuerdo a lo que hemos visto. No sé si había alguna pregunta de alguno de los participantes. Las preguntas pueden hacerlo mediante el chat. Tenemos algunas preguntas, doctor. Nos preguntan, ¿cuáles son los factores predisponentes para la sepsis y shock séptico en nuestros pacientes? Mire, los factores predisponentes para sepsis y shock séptico dependen mucho de la etiología. Como le dije, un paciente que tiene algún dispositivo intravascular, ejemplo, pacientes con válvulas protésicas, pacientes inmunosuprimidos, sean, digamos, por uso de corticoides, como pacientes reumatológicos, oncológicos, o pacientes de edad avanzada, son más propensos a que el germen fácilmente llegue a una sepsis y hasta un shock séptico. Entonces, son varios los factores que hay que determinar. Lo importante es determinar, reconocer esta infección y reconocer rápidamente el shock para tratarlo lo más antes posible. También nos preguntan, a nivel del primer nivel de atención, en caso de shock séptico, ¿cuál es el tratamiento inicial que se le debe dar al paciente antes de referirlo y trasladarlo? Como dice la guía, o sea, el tratamiento inicial es el uso de cristaloides. Entonces, si nosotros reconocemos que nuestro paciente está en shock, como hemos visto, una PAM menor de 65 o un lactato más de 2, que va a ser difícil que en un nivel primero se tenga el lactato, pues sí la PAM, entonces nosotros debemos empezarle la infusión de cristaloides, a lo que dice, 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Idealmente, si se cuenta de vasopresores, iniciar, pero como sabemos nosotros la realidad de nuestro Perú, muchas veces ni los hospitales tienen a veces los vasopresores, entonces con empezarle una infusión de cloruro con una vía periférica de preferencia de gran calibre, inmediatamente trasladarlo a un centro de mayor nivel, yo creo que estamos empezando un buen manejo de la sepsis. También nos preguntan, cuando realizamos el tratamiento y utilizamos medicamentos como las catecolaminas, ¿durante qué tiempo tenemos que esperar para obtener mejoría? Mire, el manejo de los vasopresores debe ser, como dije, lo más antes posible. No lo dicen las sepsis pero hay otras guías que te recomiendan iniciar en simultáneo. Y la evaluación de las aminas debe ser dinámica. Entonces, por regla, digamos, general debe ser que yo empiezo aminas cuando ya, y debo tener una monitorización de línea central, una línea arterial media. Muchas veces es difícil que tengamos, entonces se debe controlar la presión constantemente. Entonces, a veces se controla cada 3, cada 5 minutos, y de acuerdo a eso vamos titulando.
si uno ha tenido oportunidad de trabajar con aminas, uno cuando tiene línea arterial y empieza las aminas, la respuesta es casi inmediata. Uno empieza la infusión y en cuestión de 30, 40 segundos de haber empezado la infusión, la presión comienza a elevarse. O sea, la respuesta es casi inmediata. Pero como te digo, la cosa es, no, cuando no se tiene dispositivos intravasculares, se puede usar los no invasivos, tipo el control de presión arterial en un tensiómetro, o sea, cada 3 minutos nos puede guiar cuál va a ser el manejo. Como dijimos también, el llene capilar es un parámetro que la guía lo recomienda bastante, que el hecho de tener un llene capilar adecuado, menos de 2 segundos, en un lecho unguial, es un factor también que nos habla que la perfusión está mejorando. Nos preguntan, doctor, a nivel del primer nivel de atención, ¿qué tipo de antibióticos se indica y en qué momento hay que utilizar con estos pacientes? Como dije, siempre primero es determinar si nuestro paciente tiene una infección. Entonces, si nosotros hemos ya, con los exámenes que hemos realizado, determinado que el paciente está con una infección, entonces el antibiótico, para empezar, debe ser de acuerdo a lo que el esquema, digamos, local amerita. Entonces, muchas veces en los primeros niveles de atención, los antibióticos que se manejan son los básicos. Puede ser una penicilina G, una ceftriaxona, una micacina. Entonces, si no hay más antibióticos, se puede empezar esos antibióticos hasta llegar a un nivel de atención mayor. Como digo, es muy variable. Yo puedo decirles, ejemplo, empezar con una ceftriaxona. O me puede decir un colega, me dice, en mi centro de salud inicial yo no tengo ceftriaxona, tengo una penicilina G. Empiece la penicilina G, empiece el antibiótico que usted tenga a la mano, el más efectivo, el más recomendable, de acuerdo a lo que usted crea que sea el causante, sea un gran negativo, un gran positivo, pero no retrase el inicio de un antibiótico por el hecho de que no tengo, digamos, el antibiótico ideal. Puede empezar de un antibiótico, digamos, de una potencia baja, y ya cuando llegue a un nivel de atención mayor, puede ser que le escalen a un antibiótico de mayor potencia. Gracias, doctor. Un tema muy importante y la trascendencia de este tema es el de no automedicarse para no llegar a lo que es la, las complicaciones que puede tener el paciente al momento de llegar a la unidad de cuidados intensivos. Exactamente, y otra también recomendación importante que nos da la guía, y yo creo que sería bueno también que se intente tener en toda institución, son los protocolos propios. Muchas veces nosotros usamos protocolos de países donde la realidad es totalmente diferente. O sea, hay protocolos donde te dicen que el tratamiento inicial debe ser un carbapenem, pero no, en nuestra realidad no es la ideal. Entonces, como dice la guía, como primer punto que dice la guía es que cada hospital, centro de salud, posta médica, adecue, digamos, un protocolo a su realidad. Entonces, eso yo creo que sería un punto importante que a partir de ahora los diferentes profesionales intenten esforzarse o presionar en su tratamiento que tenga un protocolo, cómo debe manejarse el paciente, o sea, llega el paciente, a dónde debe dirigirse, si yo veo que está en shock, debe entrar a una sala de shock trauma o una sala de atención rápida, manejar con, digamos, con UCI, que nuestro paciente intente llegar a una cama UCI lo más antes posible. Son cosas que creo que más que guiarnos en qué antibiótico, en qué medida, es tener todo protocolizado. Eso nos ayuda, digamos, a ganar tiempo y efectivizar lo poco que podemos tener. A veces los protocolos, no solo en esto, en cualquier enfermedad, ahorran tiempo, mejoran la atención del paciente, disminuyen gastos y hacen que la atención sea más específica, porque ya está, digamos, ya en la cabeza de uno cómo debo actuar, y ese tiempo, digamos, que antes perdía en cómo actuar, cómo pensar, ya lo tengo ya determinado y nos ayuda a mejorar la atención del paciente. Justamente esta pandemia nos ha hecho reflexionar bastante en lo que es las actualizaciones y las modificaciones que se tienen a las diferentes guías que ya se tienen manejando dentro de las instituciones de salud. Exactamente, se ha visto que actualmente, digamos, es tanta la información que sale diariamente
guías de diferentes sociedades, artículos de diferentes índoles que, digamos, hay que saber, digamos, digerir toda esa información. No toda información que sale se debe considerar como cierta. Entonces hay que saber ver qué trabajo vamos a considerar o qué guía vamos a utilizar. Y como digo, es importante que la actualización siempre en la parte de medicina es el pan de cada día. O sea, cada día sale un conocimiento nuevo y tal vez lo que diga hoy día, en una semana sale una nueva guía y cambia todo lo que hemos dicho ahorita. Entonces, de estar siempre actualizándonos, viendo nuevos conocimientos, nueva información que va saliendo. Invitamos a los presentes a que puedan realizar las preguntas mediante el Zoom, el chat del Zoom, para poder replicárselas al ponente, por favor. Si es que no hubiese ninguna duda, estaríamos culminando, doctor, esta presentación y nos estaríamos viendo una nueva oportunidad con un nuevo tema cotidiano y de gran importancia como el que se ha visto el día de hoy. Ya, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los participantes. Yo siempre dispuesto a colaborar para que siempre se vea mejorando la atención de nuestros pacientes. Doctor, nos mandan una pregunta. Los criterios de qué soft son controversiales. Claro, la escala de Q-SOFA. Claro, la escala de Q-SOFA fue, digamos, pensada o realizada para hacer una detección rápida, ya que utiliza 3 parámetros que son fácilmente medibles: frecuencia respiratoria, escala de Glasgow y presión arterial. Se ha visto que esta escala por sí sola no nos va, digamos, a confirmar o descartar que el paciente tenga una sepsis. Entonces, lo que dice la guía es que se puso esta escala con ayuda de otras escalas. Ahí hablan la escala SIRS, la escala SOFA, que es la completa, la escala NEWS, que también usa parámetros de cardiovasculares, hepáticos, renales, o la escala NEWS. Entonces, como que si nosotros nos guiamos solo en la escala de Q-SOFA, solita esa escala para determinar si está en sepsis o no en sepsis, podemos quedarnos fuera del criterio. O sea, puede que el paciente tenga solo un criterio, digamos, no tiene sepsis, y nos quedamos fuera. O tal vez, digamos, tiene los 3 criterios y no necesariamente hacer sepsis. Entonces, esta escala no sería bueno usarla con otra escala más, que sería idealmente la SOFA. Claro que la SOFA nos implica que tengamos un laboratorio para poder, digamos, ver los demás parámetros que requiere la escala SOFA. Bueno, muy agradecido a nuestro ponente invitado del Hospital de Arequipa. El agradecimiento desde la Red de Salud Abancay, desde la Dirección Regional de Salud Apurímac, por tan importante presentación, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor, y hasta una nueva oportunidad. Gracias, buenas tardes.